El siguiente programa es de calificación O, de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Exclusivo en Claro. Compra el Motorola G7 Power sin entrada. Y solo en Claro te regalamos un bono de $90 para comprarlo, contratando un plan desde 30. Encuéntralo en los centros de atención Claro o en claro.com.es. La Giga Red Claro es más velocidad, más cobertura. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Descifrando. Un placer estar nuevamente con ustedes. Saludos a la audiencia de Centro TV Radio que nos mira desde cualquier parte del mundo en centroecuador.es y también en Facebook. Y nos escucha en 97.7 FM. Saludos también en Cuenca a Antena 1 y en el Austro a Ondas Azuayas. Saludos también ahora a Melodía Radio en Ambato y Riobamba. Gracias por los comentarios que nos envían por las redes sociales. Son bienvenidas sus sugerencias a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el arquitecto Patricio Donoso, miembro del Consejo de Administración de la Legislatura CAL, representante de CREO, la ingeniera Mae Montaño, asambleísta, directora del Movimiento Político Cambio Ciudadano, y el general René Yandún, asambleísta de BIN, ex prefecto del Carchi. La Asamblea Nacional se prepara para un nuevo periodo de sesiones y también para renovar a sus directivas y las comisiones legislativas. ¿Quién debería presidir la Asamblea? ¿Qué cambios debería darse en las comisiones legislativas para mejorar el trabajo de esta importantísima función del Estado? ¿Apoyarán las reformas que envíe el Ejecutivo y que son esenciales para mejorar la economía del Ecuador? ¿Cómo actuarán de cara al juicio político en contra de la ex canciller? Buscaremos respuestas de estos tres asambleístas fundamentales en la legislatura. Comencemos, arquitecto Patricio Donoso. En pocos días, concretamente el 14 de mayo, va a haber una renovación de las autoridades de la Asamblea Nacional. Usted está mencionado entre los precandidatos para presidir esa organización. ¿Qué cualidades debería tener quien dirija esa organización, además de un año que se supone es un año preelectoral, que para mí ya es definitivamente un año electoral? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Thalía, buenos días. Un gusto compartir esta mesa de trabajo con Mae y René. Los tres hemos sido legisladores reelectos. Eso quiere decir que sabemos lo que pasó en el periodo legislativo pasado, 2013-2017, y allí la voluntad de un solo movimiento político era suficiente para designar autoridades, para aprobar leyes, para hacer o no hacer procesos fiscalizatorios. La ventaja que tenemos hoy es que ningún movimiento u organización política tiene por sí los votos suficientes para, por ejemplo, acometer lo que se viene el 14 de mayo. Esto es elegir a 33 legisladores en la presidencia, las 2 vicepresidencias, los 4 miembros del CAL y 26 presidentes y vicepresidentes de las comisiones legislativas permanentes, incluida la comisión de fiscalización. Eso quiere decir, Thalía y estimados amigos, que hay que parlamentar, hay que hablar, porque ningún movimiento tiene por sí los votos que se requieren. Por tanto, hay que hacer lo que se hace en todo parlamento del mundo. Parlamentar, de ahí viene la palabra parlamento. Y ese parlamentar significa cruzar ideas. Y contestando directamente a su pregunta, Thalía, a su inquietud periodística, debemos generar en la Asamblea un ambiente de ecuanimidad, generar gobernabilidad a la propia Asamblea y por supuesto al país todo. Tenemos el deber ético y moral, democrático además, de darle soluciones a la gente. Los 137 legisladores, Thalía, fuimos candidatos y ganamos, Dios mediante, con el apoyo popular. Y los 137, convencido estoy, hicimos propuestas, hicimos ofertas a nuestro electorado. Hay que cumplir con esas ofertas. En el caso particular, ya que me pregunta a mí, debemos generar leyes que fomenten el empleo productivo, debemos activar acuerdos comerciales, debemos darle seguridad a la gente y, por supuesto, suplir cuál es el principal problema del ecuatoriano, más allá de otros que también lo son, pero el principal problema es que 6 de cada 10 ecuatorianos está desempleado, subempleado o vive en la informalidad. Hay que darle empleo
productivo y hay que darle la dignidad que significa contar con un empleo. Gracias, asambleísta Patricio Donoso. Asambleísta Mae Montaño, una serie de movimientos y contactos se han dado. Usted también está entre las precandidatas a presidir la Asamblea Nacional, pero usted en este momento no tiene un movimiento político quien le respalde. Acaba de fundar prácticamente un nuevo movimiento. Pero ¿cómo se avisoraría esa nueva legislatura? Y repitiendo lo que he preguntado al arquitecto Patricio Donoso, ¿qué debe contemplar, qué debe tener alguien quien conduzca una legislatura donde se ha fraccionado a tal nivel que hay que hacer un trabajo especial? Bienvenido, buenos días. Saludo cordial de Talía, Patricio, René, y a quienes nos ven y nos escuchan. Gracias. También un gran abrazo a los ecuatorianos dentro del país y fuera del país. Llegó el momento también de acordarnos que hay un montón de ecuatorianos mucha gente y fuera, que nos ven sí, a través de un programa tan interesante. El 14 de mayo debe ser una fecha muy importante para la legislatura y para el Ecuador, una fecha que debería marcar un antes y un después en el quehacer legislativo. Y yo digo, más que en broma, muy en serio, que el 14 de mayo debemos celebrar el grito de independencia de la Asamblea respecto del Ejecutivo. No porque queremos tener una Asamblea enemiga del Ejecutivo, sino para tener una presencia y un rol fundamental. ¿Qué requiere esta nueva Asamblea? Primero, un cambio completo en su conducción. Y ese cambio no solamente implica nombres, no solamente implica el origen político de quienes la van a conducir. En mi caso, estoy en contra de una reelección de quien ahora dirige la Asamblea. Mi deseo es que quien presida la Asamblea no tenga origen ni en el correísmo de ayer ni en el correísmo de ahora. Es decir, que no sean ni correístas ni morenistas. Es un deseo ferviente. Creo que después de 12 años hay que darle ese mensaje a los ecuatorianos, a los ciudadanos, de que el cambio debe empezar ahí, con esa conducción. Más allá de que la estructura general, con los números que ha planteado Patricio aquí, tanto en el CAL como en la conducción de las comisiones, debe representar ese nuevo mapa político que hay en este momento. ¿Qué tenemos ahora en la conducción? Una inequidad total, donde hay una organización política que domina no solamente la conducción de la Asamblea, en la presidencia, las vicepresidencias y en el CAL, sino también en todas las comisiones. Y la necesidad de articular una agenda que no la ha tenido la Asamblea en estos 6 años en los que hemos estado coincidencialmente los 3, no ha habido una agenda articulada que no represente solamente a la organización que tiene un dominio en la Asamblea, sino que represente o que busque soluciones a los graves problemas de la gente. Y yo tengo 3 claramente identificados en este sentir de la gente. La economía, la generación de empleo, eso tiene que ser una prioridad en la Asamblea. 2, la seguridad. Los problemas de inseguridad nos están comiendo, nos están ganando la pelea y al parecer no nos hemos dado cuenta. Ese tiene que ser un tema prioritario y seguramente René está haciendo así porque él sabe y porque lo siente. Y el tercero es la lucha contra la corrupción. No hay un verdadero combate a la corrupción y la Asamblea sigue sin considerar esto entre sus prioridades. Muchas gracias, asambleísta Mae Montaño. General René Yandún, en verdad me gusta que estén aquí con tanto antecedente parlamentario, ahí ustedes decidiendo sobre las leyes que son las que marcan, las que rigen los estados. Usted también está mencionado como precandidato y usted sí está en un movimiento que ha sufrido unas ciertas fisuras, va y viene el movimiento BIN. ¿Cómo está promoviendo su nombre? Y otra vez, ¿qué significaría la presencia en la presidencia de la Asamblea de alguien que no sea, acaba de decir Mae Montaño, ni del correísmo ni del morenismo, o sea, distante del Ejecutivo? Bienvenido, buenos días, general. Muchas gracias, buenos días, Talía, gracias por la invitación, un saludo, Patricio, querida Mae, y también quienes nos están escuchando y también mirando. En realidad, yo había comenzado anteriormente con este refrán que siempre se dice y se habla, causa-efecto. Venimos desde hace 6 años trabajando juntos y hemos mirado lo bueno, lo malo y lo feo. Y desgraciadamente tenemos que partir de lo último, porque en el periodo anterior, cuando había 103 correístas y nosotros éramos 30 miembros que podíamos
muchas veces hablar, nunca poder presentar un proyecto, nunca decir o contradecir lo que alguien proponía, y lo que es más, se aplicaba la dictadura para poder legalizar algo que era ilegal. Partiendo de eso, yo considero que se hace necesario un cambio inmediato. Pero nos encontramos con un panorama que una fragmentación terrible dentro de la Asamblea y con una mayoría en que se dividieron los correístas entre revolucionarios y entre morenistas. Pero como alguien dijo, es la misma moneda con diferentes caras. Esto nos da mucho que pensar, por un lado. Por otro lado, si miramos nosotros qué es lo que está sucediendo dentro de las noticias, encontramos que dentro de los partidos, movimientos y agrupaciones existen 9 movimientos políticos que están presentes. Y llegar a un acuerdo entre 9 movimientos lo considero bastante difícil. Sin embargo, tenemos la obligación de llegar a acuerdos, de llegar a consensos, porque desde mi punto de vista, primero es la patria, primero el Ecuador, primero nuestro pueblo. Para eso nos han nominado y por ende tenemos que hacer el esfuerzo suficiente para a lo mejor despojarnos de cualquier tipo de aspiraciones, intereses o vanidades y luego dedicarnos a trabajar dentro de la legislatura en beneficio del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, René Yandú. Ya ven, o sea, un poquito simpático esta coincidencia de 3 precandidatos a dirigir la Asamblea, y lo harían, creo que cualquiera de los 3 dignamente, y el país sí necesita, ahí sí un cambio, en verdad, que creo que se necesita ir por otro momento, porque el Ecuador también está en otro momento. Yo ahora les apelo a ustedes, no esperen que yo haga la pregunta, pueden hacer aportaciones interrumpiéndose o acotando, pero sí quiero profundizar en las reglas que hay que aplicar para tener la presidencia de la Asamblea. Dirán los morenistas de Alianza País que el partido, el bloque más votado es el que tiene las de ganar, digamos, este momento aparentemente es el movimiento que está vinculado al gobierno, los morenistas que se les llama, pues no tienen los votos. Pero ¿cómo se va a lograr? Por ejemplo, me gustaría, Patricio, un acto de confidencia hacia la audiencia. ¿Con quién has hablado y qué confiese? O sea, aquí todos ustedes van a confesar que por dónde están moviéndose las frutas. El 14 de mayo se va a requerir la voluntad de 70 legisladores para acceder no solamente a la presidencia, sino a las 2 vicepresidencias e incluso las comisiones al CAL y las comisiones, ¿no? Pero para las posiciones del CAL, actualmente yo soy miembro del CAL, se requiere ser bancada. Para la presidencia y las 2 vicepresidencias no es necesario, y similar ocurre en cuanto a la conformación. O sea que en ese caso, Mae, que no está con bancada ahorita, puede tranquilamente ser la presidenta, ¿no? ¿O no? Indudablemente. Obviamente, y lo digo con todo cariño. Eso es para motivarles a que cuenten qué están haciendo. Obviamente, y lo digo con todo cariño, Mae tiene todo el derecho, por supuesto, y la capacidad, y lo he dicho siempre. Yo fui de aquellos que el 2 de mayo del año pasado lamenté la desafiliación de MAE, y se lo dije a ella en forma directa, y lo lamento, por supuesto, y tiene todo el derecho y todas las capacidades, René, cosa igual. Pero contestando más puntualmente a la pregunta, es evidente que si no se suman voluntades no se logrará el tener el 14 de mayo la conformación de quien tiene que llevar adelante, a través de un proceso de diálogo, siendo todos parte de la solución, hacer lo que el pueblo está esperando. Es que el pueblo no está esperando que solamente fiscalicemos, hay que legislar en favor de la gente. Y yo lo digo, y mil perdones que lo haga, pero logré pasar la ley de los bomberos, el primer proyecto de oposición que se aprobó en la legislatura en los últimos 11, 12 años. Claro, cuando la oposición no tenía chance, como decía. ¿Cómo lo logré? Yo presenté ese proyecto en la legislatura pasada y no fue aprobado. En la actual sí. Pero lo logré porque soy realista, no solamente optimista, que de suyo soy.
lo logré parlamentando, conversando con los diferentes bloques y finalmente logré que se apoyase ese proyecto. Y ahora, por ejemplo, siendo pragmático, ¿cómo suman 70 votos? Hay que sumar 70, por supuesto, si el bloque mío, al cual me pertenezco, porque también tiene 2 candidatos. Sí, claro, y esa es una decisión que el bloque tiene que tomar, y yo soy siempre respetuoso. Imagínense, si soy respetuoso de lo que hagan otros bloques, cómo no serlo con el mío propio. De tal manera que todo eso son expectativas importantes. Yo no he negado la posibilidad y el deber que tendría de servir al país a través de una posición en la legislatura, pero por supuesto tiene que conjugarse voluntades. Hay que pasar proyectos del empleo. Yo mismo presenté un proyecto inherente a la minería, que en el fondo más que una ley de minería es una ley de transparencia, porque esa ley tiene 2 artículos, y termino rápido esto, que son absolutamente infames y torpes. El artículo 5, yo me opuse por supuesto, dice que una empresa minera, por solo ser estatal, no tiene que pasar por proceso licitatorio. Y el subsiguiente artículo dice, por solo ser extranjera, léase PDVSA, no tiene que pasar por procesos licitatorios. Si yo logro, y si logramos pasar esa ley, esto debemos replicar en en las áreas estratégicas, para precisamente evitar que a dedo, con corrupción de por medio, que podría haberla, no la aseguro, se puedan generar leyes. El país necesita transparencia. Gracias, Patricio. Qué pena que los asambleístas, mire, que están tan bien portados que no van a interrumpir. O Patricio no se sacó el cuerpo y no nos contó cuáles son los contactos. Ya no nos acostumbrado en el pleno, 10 minutos, así que nosotros ya sabemos que aquí tenemos cada uno 10 minutos. Bueno, porque nos da solamente 2 y medio. Sí, porque la gente va a decir por qué no están haciendo el diálogo de siempre. Mike, ¿con qué votos cuenta? Porque, por ejemplo, el Partido Social Cristiano ha dicho claramente que a Creo no le va a respaldar, escuchado. Pero, por ejemplo, ustedes, René y usted, han hecho contactos con ellos, porque aquí se trata de sumar votos, son 70 voluntades las que se necesita para la presidencia de la Asamblea. No le voy a hacer olea a esa pregunta, la voy a contestar, pero no sin antes decirle a los ecuatorianos cuál es el momento y las circunstancias en la cual la Asamblea se ve enfrentada a renovar a sus autoridades. Un momento en que casi hemos tocado fondo, en el que la Asamblea se ha visto envuelta en temas de corrupción interna, que han comprometido a presidentes. En el caso de Serrano, los temas de estos audios y de estas luchas con el fiscal Vaca, con el ex fiscal ahora, y los últimos escándalos que comprometen a la presidenta, pero también en actos de corrupción como esto de los diezmos. Entonces tenemos una asamblea que tiene una imagen deplorable, y esto lo pude valorar en estos días cuando alguien en las redes dijo: hay que recuperar el prestigio de la asamblea. Y mucha gente le contestó: ¿recuperar cuál prestigio? Hay que darle prestigio a la asamblea. Ese es el momento en que nos lleva a eso. Eso va a necesitar mucho desprendimiento de las fuerzas políticas, para sacarse la camiseta del partido y de la bancada en este momento y pensar en la tricolor del Ecuador. ¿Hemos llegado a ese momento de madurez política? No lo sabemos. Lo sabremos el 14 de mayo. Pero ¿cómo están las cosas? Porque hay que propiciar, hay que propiciar ese hecho. Hay que propiciar. Y yo le voy a decir en mi caso, yo no me he lanzado como precandidata. No tengo una bancada que me nomine como candidata, no tengo un grupo independiente que me nomine como precandidata, eso no se ha dado, a excepción de mi participación cuando se tuvo que renovar la presidencia, que surgió de las redes sociales. Ahora ha surgido generosamente de algunos asambleístas que no han conversado conmigo, ni han hecho un acuerdo, ni hemos hecho repartos, nada. De pronto mi nombre yo lo veo en los medios y les pregunto a los periodistas, ¿de dónde? Y entonces ellos comentan, sí, es que algunos asambleístas han dicho que es el momento de que un asambleísta independiente asuma la conducción, y han dado su nombre. Yo tengo que agradecer, porque es para mí un reconocimiento, o sea, algo bueno de tener Mae Montaño. Sector, ¿o no? Todavía no. Yo no he conversado formalmente y con yo voy a tener que interrumpir, y eso no les, a ustedes les tocan un timbre. Sí. General, y usted en su caso, ¿con qué sectores está conversando? Porque también hay que imaginarse y recordar que el día jueves hubo una foto que se publicó en las redes, estaba la ministra del Interior, la ministra de Gobierno, saliendo de una reunión en el Palacio de Gobierno, y estaba entre otros Litardo allí, el asambleísta que aparentemente estaría buscando la presidencia. Esa foto, ¿qué le dice a usted, general? ¿Es porque quizá el gobierno ya logró
el voto de algunos sectores? Bueno, primero al punto inicial. Yo considero de que nació los nombres en igual circunstancia. El suyo sí, por favor. Sí. Por cuanto yo pertenezco a la bancada de integración nacional. Sin embargo, habíamos conversado en la semana pasada sobre estos temas y habíamos acordado de que deberíamos tomar un tiempo y que en esta semana debíamos reunirnos. Desgraciadamente o felizmente yo tuve que viajar a Tulcán, no lo pude hacer mi informe de labores, razón por la que la reunión de mi bancada la postergamos para el próximo día martes. O sea, no nos va a contar la primicia de dónde vienen los votos. Sí. Entonces, la verdad es de que nació de lo que yo me he podido enterar de una encuesta periodística y que se publicó en el diario El Universo. Esa, la verdad, y con toda sinceridad y respeto a quienes nos están mirando. Razón por la que en mi bancada vamos a ver el día martes si eso se ratifica o el segundo punto. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de la Asamblea para poder nominar a esas 33 personas que conforman en este momento la directriz de la Asamblea? Yo considero muy difícil, partiendo de la premisa que el día de ayer ya se reunieron los miembros de Alianza País o del morenismo, porque allí ahora también hay una subfractura, ¿no? Serranismo. Y ahí hay que criticar algunos hechos ahí también. Entonces, yo pedí que pueden interrumpir. No, respecto, por ejemplo, de la acción y de la posición de vocera de Alianza País de la ministra del Interior. Eso para mí fue criticable. Porque una cosa es que Alianza País, que está en todo su derecho de conversar con el presidente de la República, que al mismo tiempo es el presidente de Alianza País, que para mí no me gusta esa duplicidad de funciones, pero que la ministra del Interior salga de vocera de Alianza País para decir, ya hemos acordado todo y vamos a ir con un candidato, a mí me parece una posición deplorable de la ministra del Interior. Y se lo digo a través de estos micrófonos. Alianza País debe tener voceros suficientes en la Asamblea y en su partido para que la ministra del Interior no mezcle al gobierno, porque una cosa es Alianza País, pero no el gobierno metido en las decisiones de la Asamblea. Esa es la independencia. Lo que pasa también que a lo mejor, aprovechando las circunstancias y las expresiones de Mae, que es nombrada y nominada la ministra del Interior como ministra del Interior y también de la política, claro. Así es como se le denomina. Razón por la que ella, otra cosa es. Creemos de que ella tiene que extender la política de gobierno y manejar la política que se necesita inclusive partidistas. Y menos en este momento después del escándalo de sus diálogos. Es que una cosa es que ella tenga una relación institucional en la política y otra cosa es que sea vocera del movimiento de gobierno. Pero es que anteriormente son dos cosas había que hay que diferenciar. Justamente un ministerio, una secretaría de la política. Que se está volviendo se borró, eso, no se va a retomar el Ministerio de Gobierno. El Ministerio del Interior y de Gobierno, o como queramos llamar, pero de la política. Y antes de irnos a la pausa, ¿algún comentario, Patricio, al respecto? Es evidente que las decisiones fáciles siempre ya están tomadas. Un expresidente de la República me decía a mí que las fáciles decisiones ya se tomaron, hay que abordar las difíciles. ¿Y cuáles son esas decisiones? Las que deberá abordar la próxima dirección de la Asamblea con respecto a temas que son sensibles. Por ejemplo, el Código Laboral. Hay que tratar el Código Laboral. Los temas que se vienen son delicados. La ley ciento y pico de años, desde 1935 está vigente el Código Laboral, que ha sufrido por ahí un par de cambios no tan buenos. Hay que abordar el trabajo por horas. Hay que generar que aquellos jóvenes que recién se incorporan al mercado laboral tengan la posibilidad por lo menos de trabajar por horas y así tener algo de dinero y ganar la experiencia que luego le van a exigir. Pero para ello, la Asamblea Nacional, que es quien genera las leyes o por lo menos quien las promulga, tiene que tener una dirección de alguien que tenga la capacidad de ser no solamente optimista, sino realista y abordar los temas con valentía y decisión. Gracias. Y en esto ya sabemos, en la Asamblea, como todo cuerpo colegiado, son los votos los que cuentan. Claro, porque puede ser que inclusive haya personas con muchas cualificaciones como ustedes para dirigir, pero aquí se trata, el pragmatismo son los votos. Es verdad. Y aquí hacemos una pausa recordando a la audiencia que este programa también puede ser visto en cualquier parte del mundo en centroecuador.es y también en Facebook. Ya regresamos. Espacio publicitario.
exclusivo en Claro. Compra el Motorola G7 Power sin entrada. Y solo en Claro te regalamos un bono de $90 para comprarlo, contratando un plan desde 30. Encuéntralo en los centros de atención Claro o en claro.com.es. La Giga Red Claro es más velocidad, más cobertura. Alcaldía de Guayaquil informa. Presupuesto municipal. Informe de gestión del alcalde Jaime Nebot. El avance en el tema presupuestario y de inversión en Guayaquil es importante. En el año 2000, el presupuesto anual era de $105 millones, de los cuales el 20% era para gastos y el 80% para inversión. Hoy, el presupuesto anual supera los $800 millones, el 15% va destinado para gastos y el 85% para inversión. La deuda adquirida por la Municipalidad de Guayaquil se debe exclusivamente a la realización de obra pública, marcando así un hito importante en cuanto a eficacia y solidaridad. Lo mejor de Guayaquil eres tú. Fin de la publicidad. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta gracias a los panelistas que nos acompañan hoy. Son 3 asambleístas: el arquitecto Patricio Donoso, miembro del Consejo de Legislatura del CAL, representante de Creo; la ingeniera Mae Montaño, asambleísta, directora del Movimiento Político Cambio Ciudadano; y el general René Yandún, asambleísta del BIN, ex prefecto del Cachi. Asambleísta Montaño, haciendo un mea culpa, en verdad, esta legislatura ya está acabándose, este periodo. ¿Qué le ha dejado al Ecuador? Porque en verdad está bien que se parlamente, que se discuta algo, pero le ha dejado un triste papel, creo yo, según lo que se comenta, y ahí están las encuestas, ¿no?, que reflejan el estado de ánimo de la sociedad frente a la Asamblea. ¿Cuál sería el compromiso para hacer desde ahora? Porque todo compromiso implica también acuerdos de un órgano donde las mayorías se hacen con votos. Este cambio tiene que empezar con que los acuerdos que ahora se dan, si se tienen que dar para elegir a esta conducción de la Asamblea, tienen que ser transparentes. En el momento en que el ecuatoriano sienta que aquí lo que hay es una especie de repartos y de acuerdos debajo de la mesa, la imagen de la Asamblea seguirá en el fondo. Entonces, primero se requiere eso, que los acuerdos sean eso, no repartos. Y segundo, hay que cambiar la forma de conducir a la Asamblea, en el sentido de darle su posición fundamental al proceso legislativo. Que se han aprobado leyes fundamentales, claro. En mi comisión han pasado, por ejemplo, 2 leyes importantes que el pueblo no se enteró. El de simplificación de trámites, que es una ley muy interesante, muy útil, necesaria, pero que ni siquiera la Asamblea la ha aplicado en sus procesos administrativos. O sea, en casa de herrero, cuchillo de palo. Y el otro código que tiene que salir en estos días, después de las objeciones presidenciales, que es el Código de Comercio, por decirlo menos. La gente se ha enterado de esto, no, porque los escándalos de la Asamblea han tomado el escenario de la opinión pública. Sí, han sido escándalos realmente lógico, graves, lamentables. Por ejemplo, lo de los 10 muy lamentables, que en cualquier parte del mundo sacudiría y sobre eso hay una deuda. La gente sabe que lo que ha pasado todavía es poco para lo que debería pasar. O sea, el proceso de autodepuración de la Asamblea sigue en deuda, por un lado. Por otro lado, esta conducción de la Asamblea para poner sobre el debate solamente los proyectos que son de sus amigos, de sus amiguis, de sus compinches y de sus aliados. Así funciona. Dejando en el congelador. Yo tengo que definir un reclamo formal, y qué bueno que esté Patricio, porque con él he ido a pedirle, por favor, Patricio, Esmeraldas necesita el apoyo de la Asamblea. Y yo he apoyado. Esmeraldas necesita, por su condición, no solamente haber sido afectada por el terremoto, sino por los gravísimos problemas de narcotráfico, de inseguridad en la frontera, de todos esos temas, una ley especialmente orientada a su desarrollo. Está durmiendo en el congelador del presidente de la Comisión. Sí. Esas cosas no pueden darse en la Asamblea. Yo sí quiero decirle, gracias, Thalía. Yo sí quiero decirle a Mae que en efecto he apoyado ese proyecto inherente a Esmeraldas, lo hice desde el inicio y lo seguiré haciendo, pero es que la calentura no está en las sábanas. El real problema que existe para que queden proyectos al margen es el hecho de que hay poco respeto al
proponente de una ley. Me explico. Yo he discutido en la Asamblea ya 6 años de que debería dársele, y ese es uno de mis ofertas, más fuerza al proponente, que es el que tiene la iniciativa, claro, que es el dueño de la ley, que es a quien se le ocurrió, quien corrió el riesgo de lanzar algo a la opinión pública. Pero resulta que con la actual legislación es el ponente, cuidado, confundamos términos, proponente y ponente. Sí. Es el ponente, el de la ley, el que se convierte, sobre todo en el segundo debate, en dueño de la ley. ¿Quién es generalmente tal? Pero eso sí es que llega al segundo debate. Sí, claro. La mía ni siquiera ha sido debatida en la comisión, pues. Mi proyecto de minería fue archivado sin que se me llamase siquiera. Pero entonces, la generalidad son grandes asambleístas quejándose. Talía, ¿por qué no han contado estas permíteme cosas? aclarar este tema del ponente. Resulta que el ponente generalmente es el presidente de la comisión, que incluso muchas veces ni siquiera conoce del tema, y es el dueño de la ley porque es el ponente, porque es circunstancialmente el presidente de la comisión. Y resulta, ¿no?, que en el segundo debate, más allá de las observaciones que todos damos patrióticamente, él puede tomar o no lo que le dé la gana. Eso es un absurdo. Por eso es que, en referencia a lo que May decía, debemos aplicar que el proponente haga el seguimiento de la ley por ley, de tal manera que se puedan aprobar los proyectos. Pero por ahí hay algo que es importante. Nosotros estamos hablando de una agenda legislativa. Exacto, necesario. Esa agenda, Patricio, contigo estuvimos y aprobamos el año anterior, cuando se hizo cargo la presidenta actual. Fueron expuestos 68 leyes para terminar. 23 creo que se han aprobado. Y se han aprobado únicamente 26. ¿Pero por qué? Por la serie de obstáculos que se han puesto, especialmente por los cambios del orden del día, los exhortos, las visitas, las condecoraciones, las visitas de diferentes entidades nacionales e internacionales. Cuando nosotros habíamos seleccionado el año pasado con el periodo de Elizabeth, especialmente dijimos, el trato para el pueblo. ¿Qué necesita el pueblo? Vamos por el Código de la Salud. Leyes, claro. Y leyes. son 2 años que se tiene trabajando ese código y desgraciadamente no sale ni el código y no funciona ni la seguridad ni el pueblo. ¿Qué hacen tres asambleístas distinguidos, reconocidos, quejándose? Bueno, sí, pero tal vez esa sea la razón de fondo por lo cual los 3 aquí presentes tenemos intencionalidad de tener de conducir la asamblea. Pero es que hay una situación especial. ¿Cuál sería la propuesta suya para cambiar esto, para que dentro de un año no estén lamentándose, igual no pasó nada? Bueno, que quienes vayan a ser los directivos de la Asamblea Nacional hagan su propuesta y su compromiso para que digan, vamos a tratar tal ley en esta prioridad. O sea que la campaña debe proponerse en esta campaña interna, ¿no?, de la Asamblea. Indudablemente. Debería ser ese compromiso. Vamos a hacer esto y ahí se puede... Claro, ya hay un código de trabajo. Pero en las comisiones es donde se cocina la ley, porque luego baja al plenario para la votación final. Cierto es que los informes no son obligatoriamente tomados, pero es un gran insumo cuando una comisión ya ha resuelto aprobar el informe con respecto a... Me quedo con usted, Patricio, ya vuelvo, general, ya vuelvo un minutito. A mí sí me interesa hablar lo de las comisiones, porque realmente era como dueños más hacendados, donde la gente entraba simplemente el que iba a rendir pleitesías, pero estamos hablando del medioevo, ¿no? El que iba a rendir pleitesías o trabajar en función de lo que decía el Ejecutivo. ¿Cuál es la propuesta, Patricio, para cambiar eso? ¿Y cómo prefiguras tantas comisiones que hay? ¿Cuántas son? 26 comisiones. Son 12 comisiones. Y se necesita 26. Sí, porque hay la de fiscalización también, que es la 13ª. ¿Cuál es la propuesta para que la gente se motive? Que todos los grupos políticos y todos los legisladores tengan activa participación en esas comisiones, y no solamente un determinado grupo, a fin de que todos se mojen el poncho. Es que quien no se moje el poncho pierde derecho a quejarse, y todos debemos mojarnos el poncho. Hay alguna gente que no quiere estar en las comisiones. No, lo que pasa es que existen algunos bloques que no tienen participación en presidencias, casi todos, y vicepresidencias. Hay que mojarse el poncho, y por eso pedimos que todos sean tomados en cuenta. Es que todos tenemos que ser parte de la solución, y para eso las comisiones que hagan su trabajo especializado. No nos olvidemos, como decía hace pocos segundos, que esa es la comisión donde se produce la ley, o donde se la tramita, donde se la sustancia, y para eso, sin duda alguna, necesitamos que todos participemos, y no sea solamente el ponente el que nos diga que va y que no va, y finalmente que no sea solamente la presidencia la que ponga en el orden del día estos temas. Gracias, general. Pero estamos hablando de una hegemonía del correísmo. Si es que no se cambia
las presidencias y vicepresidencias, las que ahora van a comisiones, hacer, definitivamente con el número de votos que tienen en el bloque, no creo que vayan a querer controlar. Pues, para absurdo. ello van a existir los acuerdos. Para ellos vamos a hacer, como bien dice Mae, no por de las manos debajo de la mesa, sino sobre el tapete, para poder clarificar. Por ejemplo, su grupo parlamentario, el BIN, ¿qué aspiraciones tienen? ¿En qué comisiones? Bueno, hemos hablado prácticamente más por ser Pachacutis, todo lo que se refiere al desarrollo de la zona amazónica. De hecho que ya hay una ley, pero no existen las obras. Y no se darán las obras mientras no exista una planificación. ¿Qué comisión es la que le gustaría tener ustedes? Sería necesariamente la de desarrollo económico y también, por mi parte, la ley, digamos, la comisión de soberanía, relaciones internacionales y seguridad. Claro, porque por su formación inclusive. Exactamente. La seguridad. Gracias. Y coincidimos. ¿La comisión de fiscalización te interesaría o es demasiado responsabilidad? No, yo no le huyo a ninguna responsabilidad. Digo que todos los asambleístas estamos en las condiciones y creo que en la capacidad. Esa es una comisión clave y debe estar alguien que, por ejemplo, no le tenga miedo a nadie. Más que la de fiscalización. Hay una más importante, la de derechos colectivos, porque tenemos que resolver el tema del IES, de la seguridad social que está siendo pero eso es provisional. Yo creo que la de fiscalización porque es además clave. Con la de fiscalización, más allá de que todas tienen que estructurarse. Porque fue la comisión de archivo, acordémonos, hay que refrescar la memoria. Talía, perdón, general. Una de las prioridades que la Asamblea tiene, además de articular esos 3 ejes, las leyes y todo en esos 3 ejes de los que hemos hablado aquí fundamentalmente, es la reforma de su propia ley, Talía. La ley de la función legislativa tiene una serie de taras, unas de esas ya las planteó aquí Patricio. Y otra es esta de solamente la presidenta puede determinar cuándo empiezan los procesos de fiscalización. O sea, que un proceso de fiscalización haya dormido, en el caso de María Fernanda Espinosa, 10 meses en el escritorio de la presidenta. Les salve el tiempo, es vergonzoso, ¿no? Para ustedes, digo yo, como asambleístas. Hay muchas taras en la ley orgánica, tiene que reformarse esa ley. Yo hacía, y me tomo 30 segundos, yo hacía referencia a la Comisión de Derechos Colectivos, por la situación del IES, que es gravísimo. Hay una comisión de jubilados también, que la tenemos ahí trabada. Una comisión legislativa. No permanente, sino ocasional. Pero debemos, esa Comisión de los Derechos de los Trabajadores, abordar el tema del IES y abordar el tema del Código del Trabajo. Caminamos ya hacia los 100 años de vigencia de un Código del Trabajo y los jóvenes están esperando que les demos nuevas armas, nuevos instrumentos para tener empleo que propicien trabajos. Por eso es que esa comisión es muy importante, en mi opinión. Lo que sucede, Patricio, es que está bien que la ley de derechos colectivos o la de derechos de los trabajadores tiene que tratar esos temas, pero el IES necesita una fiscalización profunda, señores, sin duda, más que reforma legal, que complementa. Pero luego de fiscalizar hay que generar auditorías. Son los temas que deberían tomarse de oficio en la Comisión de Fiscalización, y yo creo que una reforma necesaria es que la Comisión de Fiscalización sea permanente, o sea, que no tenga a asambleístas que sean parte de otra comisión, que integren eso, que funcione de manera permanente. Vamos por la base, funcione lo fundamental, la esencia. Tenemos nosotros que actualizar y modernizar el Código de la Democracia. Estamos hablando de todo lo que somos las autoridades electas por el pueblo, desde el presidente de la República hasta el último funcionario. Pero ¿qué sucede? Habíamos pedido en el periodo anterior de que se haga una auditoría técnica a todo el equipo que funciona con el Consejo Nacional Electoral. E inclusive en estas últimas elecciones habíamos pedido a la presidenta Tania Atamaín para que Diana Atamaín, para que pueda ella certificar si es que se hizo o no esa auditoría. Desgraciadamente no hubo, y tenemos los problemas hasta que aquí en Pichincha los resultados se dieron al siguiente día. Lastimosamente, de acuerdo a la Constitución, no se pueden hacer cambios a leyes electorales, y yo he planteado algunas. Estamos un año antes, y hay que eliminar ese absurdo sistema de Hunt que le dio, por ejemplo, en el periodo pasado a la provincia de la SUAY el 100% de los asambleístas con 53% de los votos, y en mi provincia de Pichincha con el 43% de los votos, el 75% de representantes.
Los azuayos no tenían representantes, sino Sí, solamente de nosotros un le sector. hacemos un monocolor. Para eso hay que eliminar el sistema de Holt, hay que eliminar este tema de la distritalización que ha ocasionado que muy poquitos sean los privilegiados. Esos cambios hay que hacerlos desde ya, a fin de llegar a un año antes del próximo proceso. Les aseguro que ustedes tienen una inmensa tarea en la Una Asamblea, inmensa. Sí, enorme, pero sí. sobre todo lo que se necesita es, y yo hablo como simple ciudadana, se necesita gente responsable que asuma Sí. que la tarea es imprescindible, Absolutamente inmensa, cierto. Así y que hay es. que recuperar el tiempo perdido, ya perdido. no quejarse, sino enmendar, porque hay una deuda enorme Estamos general. nosotros en Y el una deuda reto está ahí. tremenda. Cuando nosotros salimos a la calle, necesitamos seguridad individual, seguridad ciudadana, seguridad de la sociedad. Necesitamos seguridad de nuestra geografía, seguridad en el aire. Y hoy se incrementa hasta la seguridad cibernética. Por eso lo de los pinchazos, las intervenciones, por eso los audios. O sea, aquí nos caen narcoavionetas, nos desgraciadamente, pinchan, nos se exactamente. meten en La nuestros deuda es a lo que quiero llegar. computadores, La en la deuda- calle hay asaltos. ¿Qué La deuda pasa? es grande en legislación y la deuda es más grande en fiscalización y control político. La porque deuda- solamente, porque lo que planteaba Patricio o planteaba el general respecto del Código de la Democracia, hay que hacer una fiscalización profunda a los sistemas Pero del se CNE. necesita, o sea, se necesita una fiscalización Ahí está 24 contaminado. horas sobre 24. Exactamente. Y realmente sin distractores, Sí, y ¿no? Exacto. Y no Hay es algo por ¿Cómo se área. fundamental. hace? ¿Cómo se hace eso en la práctica? El Código de Si no, Orgánico de la estamos Seguridad incompletos. del Estado está reposando ya desde el año pasado y no se ha dado prioridad. Si nosotros tenemos graves problemas, hablaba de lo internacional, en la frontera norte, si tenemos problemas en Galápagos, En el mar, tenemos en la todas partes. protección de la seguridad marítima y no tenemos con qué. Si no tenemos aviones para proteger nuestro espacio y por eso las avionetas del narcotráfico se caen solas y tenemos más de 300 aeropuertos que la aviación civil No se conoce responsabiliza. y no sí. sabe absolutamente Gracias, nada. general. Y tenemos Yo- delincuencia común y Yo sicariato me imagino, todos los días en las yo me ciudades. imagino que Hay este una programa comisión. que se escucha mucho también Hay fuera mucho del por hacer, país, mucho. dirán, pero ese es un país, ¿cómo está organizado? O sea, porque Por eso es que tres tenemos que asambleístas organizarnos que bien. además coincidencialmente han estado 6 años y coincidencialmente son personas que tienen reputación como asambleístas. ¿Qué está pasando con este país, Patricio? Que no teníamos los números, Talía, seamos claros. Ellos eran 100, nosotros 37, de modo que era cuestión de números. Pero es cuestión de que algo Cualitativamente no tenemos manifestado. problema, el problema fue cuantitativo. Y frente a ello, pues tenemos que mojarnos el poncho, dialogar, parlamentar y tener, a partir del 14 de mayo, una estructura mucho más lógica de organización de un parlamento que debe ser, deben participar todos los grupos legislativos. Quiero hacer una rápida mención. Hay una comisión que se llama Comisión de Soberanía Alimentaria. Ahí están proyectos de producción, hay que producir, hay que firmar acuerdos comerciales, hay que darle la oportunidad al agricultor y al agroindustrial a que pueda exportar sus productos, porque a cambio de su denodado trabajo recibirá esos rectangulitos verdes que se llaman dólares, y con esos dólares cura la salud maltrecha de sus hijos y los educa. Eso hay que hacer ya, porque es oferta de campaña de todos nosotros. Gracias, Pero Patricio. hablemos también de Y tecnología. ya voy a regresar, voy a darle la palabra a Mae y regreso después con usted después del corte. Mae, a la gente, sobre todo los que están fuera y escuchan de parlamentarios, repito, con antecedentes positivos y que son reconocidos, mencionar el país que estamos mencionando, ¿qué les dice? O sea, porque alguien debe preguntarse, ¿y cuál es la responsabilidad de ustedes? Bueno, asumimos nuestra responsabilidad. O sea, cuando decimos que esos problemas existen, estamos diciendo que estamos dispuestos a poner todo lo que sea necesario para ayudar a resolverlos, pero que no es solamente nuestra responsabilidad, de todo el cuerpo legislativo. Necesitamos independencia de esa función, necesitamos una nueva conducción, necesitamos compromisos que estén ligados al interés de la gente. Por eso, cuando uno siente que desde dentro de la Asamblea, que ha sido mi caso, no lo voy a hacer, por eso estoy gestando la conformación de un nuevo movimiento en el que he dicho, queremos un Ecuador PSH2. Productivo, seguro, humano y honesto. Ese es el Ecuador que yo quiero. Gracias, asambleísta Mae Montaño. Aquí hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Espacio publicitario. Alcaldía de Guayaquil informa. Presupuesto municipal.
Informe de gestión del alcalde Jaime Nebot. El avance en el tema presupuestario y de inversión en Guayaquil es importante. En el año 2000, el presupuesto anual era de $105 millones, de los cuales el 20% era para gastos y el 80% para inversión. Hoy, el presupuesto anual supera los $800 millones, el 15% va destinado para gastos y el 85% para inversión. La deuda adquirida por la Municipalidad de Guayaquil se debe exclusivamente a la realización de obra pública, marcando así un hito importante en cuanto a eficacia y solidaridad. Lo mejor de Guayaquil eres tú. Exclusivo en Claro. Compra el Motorola G7 Power sin entrada. Y solo en Claro te regalamos un bono de $90 para comprarlo, contratando un plan desde 30. Encuéntralo en los centros de atención Claro o en claro.com.es. La Gigared Claro es más velocidad, más cobertura. Fin de la publicidad. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Estamos de vuelta, gracias a la audiencia por acompañarnos todas las semanas. General René Yandún, en la pausa hemos seguido conversando de las urgentes necesidades que tiene el Ecuador de legislación en lo económico, en lo social, en la seguridad. Y justamente este tema de seguridad que parece ser tangencial, pero está viviendo la sociedad. O sea, ¿qué ley está prevista para que el país tenga más certezas y que la gente pueda caminar y no se conviertan las ciudades? Y ya hemos hablado también de la frontera, hemos hablado del mar, y el país un sitio inseguro para sobrevivir. Desgraciadamente, no se da paso, y tocando el tema anterior de pasito, sobre la responsabilidad que tenemos los asambleístas. Cumplimos con nuestros aportes, cumplimos con las reformas que son necesarias a los articulados de diferentes leyes. Pero si la presidenta o presidente de la comisión no da paso o trata otros temas, yo creo que allí se atrofia absolutamente todo. Por eso la necesidad de cambiar quienes están presidiendo cada una de las asambleas. De las comisiones. Sobre el tema de seguridad, hay una irresponsabilidad total. ¿Por qué? Dentro del Código de Seguridad estamos hablando de un libro preliminar que habla de toda la expectativa que tiene. El libro blanco, dice usted. Parte del libro blanco. Luego estamos hablando de las Fuerzas Armadas, cuáles son sus misiones, las atribuciones y el uso progresivo de la fuerza que todavía no se lo ha topado. En segundo lugar, vamos a hablar del libro que se habla de la modernización, la estructura y funcionamiento de la Policía Nacional. En tercer lugar, hay el libro de la famosa antes SENAIN, ahora que se le denomina el Centro de Inteligencia Estratégica, que no funciona. No se haya cambiado solo el nombre nada más, porque New York Times acaba de hacer una revelación que sospechaba todo el mundo, ¿no? Pero ya basta. Justamente allá quería llegar. El Gran Hermano. Porque si ellos están trabajando de esa manera y Julian Assange trabaja desde Inglaterra, ya está fuera del embajada. Seguirá trabajando porque tiene su organización, justamente la de ser un pirata cibernético, y seguirá extrayendo la información, no solamente individual, sino de todo el sistema financiero. Para la seguridad de un Estado que alguien esté manejando, eso quiere decir atentar contra la soberanía de un Estado. Y por ello, nosotros urgente tenemos que ser parte del convenio de Budapest, que desgraciadamente no somos suscriptores. No somos suscriptores. Y por ende, porque no reunimos las condiciones, yo le hablaba de tecnología. En lo que concierne a seguridad tecnológica, nosotros estamos en pañales. ¿Usted impulsaría de eso como asambleísta? Ya hemos presentado. Gracias. Y está constando dentro de esta nueva ley que estoy indicando. Gracias, general. Yo vuelvo intentando ser pragmática, a decir, muy bien, los tres asambleístas, pero ¿dónde están los votos? Patricio, ¿cómo se le gana? Claro, si ustedes se han lamentado que durante los años de esta segunda legislatura en la que han estado ustedes, no han podido tramitar sus leyes, no han podido tomar decisiones, ¿qué les hace pensar que ahora sí? ¿Dónde está el punto de quiebre? Así es, tenemos 16 días todavía para la elección del 14 de mayo y como hemos consensuado todos, hay que consensuar y hay que hablar con todos, hay que ser abiertos en este sentido. Repito la frase, hay que mojarse el poncho, todos tenemos la responsabilidad, si queremos ser buenos legisladores, de alentar el generar... Pero le haré más vale las preguntas directas, sí, claro, para que no filosofe sobre esto. Respuestas directas. Por ejemplo, directamente, ¿conseguiría los votos de
el gobierno para su candidatura? Yo creo que es bastante lanzado el decir tengo tal o cual voto, porque en política no hay que equivocarse. En política es mucho más sensato saber lo que no debe decirse con respecto a lo bueno, que sí. eso es la estrategia. Y yo no puedo en este momento decir tengo tal o cual voto. No. Pero no viendo qué votos podría facilitarse para un cambio. Yo sí tengo votos. Tengo los votos de mi movimiento político, que es la primera fuerza política legislativa que la conseguimos en el 2013 y se reeditó en el 2017. No solamente yo, sino algunos otros compañeros de mi bloque que también están Patricio, interesados en esta posición. El gobierno dirá, si el gobierno dice que tiene la intención de hacer un cambio, yo creo que les convendría más abrir el espectro, que sea solamente ellos con solo movimiento. Pero esa respuesta, y termino con la pregunta que me hizo, esa respuesta hay que hacérsela a ellos, pues al gobierno. La pregunta. Nosotros somos oposición, mi estimada Talía, y como tal actuamos con la responsabilidad de ser precisamente los del frente en relación al gobierno y a quienes nos han gobernado estos últimos 12 años. Gracias. Allí se vienen dos cosas fundamentales. Termino, y lo que yo sí puedo contestar es, en relación al movimiento político al cual me pertenezco, hay otros miembros de mi bloque que también tienen intencionalidad, y yo tengo que ser respetuoso. Si lo soy con otros bloques, Homero Castañer, por supuesto, y tiene todo el derecho, todos tenemos pleno derecho. Gracias, general. Yo decía, aquí vienen dos cosas fundamentales: gobierno con la mayoría y oposición dispersos. ¿Qué vamos a hacer entonces? No hay oposición ya. No hay oposición en la Asamblea, está difusa ya. Y para seguir quejándose no vale. Ya no hay oposición en este momento, está difusa. Estamos por las mayorías móviles. Al albedrío nos gobierne como quiera. ¿Cuál es su táctica? Además, ustedes estratega por su formación, ¿cómo están los números? Lo único que se da en política, el diálogo. Y para eso en mi bancada se formó la comisión, que llegarán a la bancada de Creo, llegarán a la bancada social cristiana, para decir, bueno, ¿necesitamos una dirigencia exclusiva de gobierno o necesitamos también algo neutral en donde no sea sometido la administración y la presidencia? Una dirigencia que entienda las urgencias del país. Es un país que vive en emergencia. Sí, pero a mí me parece que hay que poner el dedo sobre la llaga. Mucho de esto no se va a resolver en el seno de la Asamblea, se va a resolver fuera de la Asamblea según las conveniencias de los líderes de los partidos. ¿Qué significa eso? Que los líderes de los partidos van a terminar decidiendo fuera del seno de la Asamblea quién es el nuevo presidente. A las conveniencias políticas. Exacto, esa dinámica no se ha cambiado, o sea, no seamos ingenuos, y la gente que nos está escuchando sabe. Por eso yo sabe no tengo que por ahí líder de partido. hay algunos líderes, por eso ellos van a terminar decidiendo si es usted, si es Patricio, si es otro. Ellos van a terminar. Estos dueños de partidos, estos líderes de partidos de eso, ¿cómo van a había terminar. Que moverse, la reunión de Carondelet, fue una clara demostración de eso. La del jueves, no sé qué día. Es una clara demostración de eso. Y así otros líderes estarán también entonces, decidiendo y determinando, inclusive dentro de su propia bancada, quién será el escogido. Será a dedo. No eso será diciendo en delante del general que están preparados que planifican estratégicamente para hacer algo. No es esto derrotista, pero esa posición. No, pero hay que poner el dedo sobre. Esa es la realidad de la política ecuatoriana y eso no ha cambiado. Y lo vamos a ver el día 14 de mayo. Patricio, o sea, así ya las cosas están dichas, de acuerdo a lo que convenga. No están dichas, pero ellos van a decidir. No están dichas porque al menos yo no he conversado formalmente con ninguna otra organización política. Es evidente que deberemos hacerlo porque he hablado todo el programa de que hay que parlamentar y hay que ser proactivo y frente a ello buscar el mejor camino, pero siendo directo, lo que necesitamos es una dirección de la Asamblea que sea ecuánime, que sea absolutamente respetuosa de todos. Yo suelo decir una frase, y mil perdones que lo haga aquí, yo nunca he faltado a un plenario legislativo, no he faltado de obra peor, de palabra peor de obra a ningún colega legislador. Por lo tanto, lo que hay que hacer es madurar en la política y sobre todo generar confianza en que podamos pasar los proyectos de ley en beneficio de la gente, que eso es lo que le interesa a la gente que está gracias. Y también arriesgar porque hay que hacer un cambio, o sea, la gente a decir, si quieren hacer un cambio y ya están viendo primero el obstáculo antes que lanzarse, es un problema, porque yo a propósito tuve esa deriva de que cómo están, porque también sé la real política, cómo son cifras, pese a que tiene una agenda que es bien complicada para el país, es la reforma tributaria, la reforma laboral, son temas urgentes, hay un acuerdo con el Fondo Monetario que impone cambios. ¿A qué hora van a hacer todo eso, general, si es que no se mejora la cosa? Es muy difícil si no hay una decisión política, primero del Ejecutivo y para nosotros decir sí, está bien, prosiga.
como asambleístas. Si es que la decisión política del gobierno es sometida a la voluntad directa del Fondo Monetario Internacional, nosotros tenemos que ver de qué manera y en qué condiciones viene, porque lo lógico es de que se haya presentado programas y proyectos que son ejecutables en beneficio del desarrollo social y económico. Y si ello no es ejecutable, esos dineros posiblemente ni siquiera lleguen, porque el Fondo Monetario Internacional tiene que cumplir con sus normas internas. Gracias, general Mae. El 14 de mayo debe marcar un antes y un después en el funcionamiento de la Asamblea. Necesitamos proclamar la independencia de la Asamblea respecto del Ejecutivo. Y vuelvo a insistir, lo deseable sería que el nuevo presidente de la Asamblea, porque en las otras posiciones tienen que estar estos grupos representados, no sea ni del correísmo ni del morenismo. Eso lo he repetido ya varias veces. Hay que dar paso a las nuevas fuerzas políticas. Esa va a ser la posibilidad de cambio profundo, de articular esta agenda y de diferenciar lo urgente de lo importante. Porque a veces nos quedamos en cosas que sí son importantes, como celebrar el día de un grupo, de otro grupo, de otro grupo. Son cosas importantes, pero no son urgentes. Y esa tiene que ser la nueva visión de una asamblea independiente que trabaje y coordine con el Ejecutivo, sobre todo los temas que tienen que ver con políticas claras, del manejo económico, del tema, todos los temas tienen que ser ejecutados y tienen que ir, por supuesto, a la función ejecutiva, pero no en un rol de subordinación como es el que tenemos actualmente. Gracias, por supuesto, no podemos ni debemos ser una sucursal de Carondelet, jamás, pero tampoco podemos desentendernos de lo que haga el Ejecutivo, porque es colegislador, y lo que nosotros aprobásemos tiene que ir a la firma del Ejecutivo. A gobernar de espaldas. No, el último son minuto tres poderes del Estado y los tres tienen que funcionar. El último minuto me tomo para un tema sustantivo que la gente está preocupada y quisiera la respuesta directa porque ya no tenemos prácticamente tiempo. General, frente al juicio político a la ex canciller, ¿cuál va a ser la posición suya? Indudablemente para que sea enjuiciada políticamente y que se llegue a la censura. Los motivos son más que suficientes. Ya se lo ha aclarado, hemos recibido en la Comisión de Relaciones Internacionales y también en el plenario al ministro Valencia y nos ha dado todos los datos pertinentes de carácter constitucional y legal. Gracias, Mae Montaño. Que la Comisión de Fiscalización dé paso al juicio político está complicado, porque ahora se ha formado un grupo bisagra, que es la división del morenismo, y estos abren las unas puertas y las otras. Primero hay que presionar para que eso se dé, luego que venga la censura y que la Fiscalía abra una investigación sobre los actos de María Fernández Penosa, porque debe responder ante la justicia. Patricio Donoso. Yo soy uno de los 53 firmantes de este juicio político y lo que creo es que, como todo juicio político, debe servir para aclarar la situación. Obviamente, pruebas de cargo y de descargo se presentarán, el debido proceso se denomina legislativamente hablando, y si a menester, pues hay que sancionar y censurar. Así Gracias. Gracias a los panelistas. Aquí hacemos la última pausa y regresamos con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Espacio publicitario. Exclusivo en Claro. Compra el Motorola G7 Power sin entrada. Y solo en Claro te regalamos un bono de $90 para comprarlo, contratando un plan desde 30. Encuéntralo en los centros de atención Claro o en claro.com.es. La Gigared Claro es más velocidad, más cobertura. Alcaldía de Guayaquil informa. Presupuesto municipal. Informe de gestión del alcalde Jaime Nebot. El avance en el tema presupuestario y de inversión en Guayaquil es importante. En el año 2000, el presupuesto anual era de $105 millones, de los cuales el 20% era para gastos y el 80% para inversión. Hoy, el presupuesto anual supera los $800 millones. El 15% va destinado para gastos y el 85% para inversión. La deuda adquirida por la Municipalidad de Guayaquil se debe exclusivamente a la realización de obra pública, marcando así un hito importante en cuanto a eficacia y solidaridad. Lo mejor de Guayaquil eres tú. Fin de la publicidad. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. General René Yandún, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Bueno, yo considero que a toda la población, debido a las circunstancias políticas, a la intercalación de la decisión del pueblo que no ha sido atendido
específicamente por el gobierno. Gracias, Mae Montaño. ¿A quién le ha ido mal esta semana? A la ministra del Interior, María Paula Romo, por entrometerse en los temas de la Asamblea y convertirse en vocera de Alianza País. Gracias, Patricio Donoso. ¿A quién le ha ido mal esta semana? A los afiliados y pensionistas del seguro, al enterarnos que la situación del IES es calamitosa desde el punto de vista económico y, por supuesto, debemos darle una solución con responsabilidad. No podemos permitir que el IES quiebre. Gracias. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, General Leandún, ¿a quién le ha ido bien? Bueno, yo considero que en este caso hemos recibido en la frontera noticias bondadosas de que se va a cumplir con el plan binacional, en donde se han creado fondos bipartitos, es decir, entre la aportación del gobierno colombiano con el ecuatoriano para el desarrollo de frontera. Gracias, general. Asambleísta Mae Montaño, ¿a quién le ha ido bien? Yo voy a decir que a la Asamblea, porque por lo menos tardíamente dio paso al juicio político a María Fernanda Espinosa. Gracias. Asambleísta Patricio Donoso, Yo voy ¿a a quién le ha ser ido un bien? poquito más coloquial, creo que le fue bien al Emelec y a la Liga, ganamos en los partidos de Copa Libertadores y eso demuestra que cuando se puede, cuando se quiere, se puede. Hay que copiar esos, hay que copiar y emular esos éxitos deportivos. Y hay Gracias que a los panelistas por sus análisis y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter, @TalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... Exclusivo en Claro. Compra el Motorola G7 Power sin entrada. Y solo en Claro te regalamos un bono de $90 para comprarlo, contratando un plan desde 30. Encuéntralo en los centros de atención Claro o en claro.com.es. La Giga Red Claro es más velocidad, más cobertura.